Porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:8 al 10. A continuación, presentamos el estudio de la carta a los Efesios. Lección de Escuela Sabática número 14. Efesios en el corazón. Tópicos del estudio. Al concluir el estudio de Efesios, volvemos a la asamblea de un hogar, iglesia en la antigua Éfeso, recordando que la carta se redactó para ser escuchada en un entorno particular. ¿De qué trata la epístola en su conjunto? Dios ha actuado en Cristo y por medio de su Espíritu para iniciar su plan de reunir en él, Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, creando la iglesia como una nueva humanidad, compuesta por judíos como por gentiles. Dádivas en Cristo. Efesios 1:3 al 14 funciona como un mapa en la cima de una montaña que identifica los picos en el horizonte, mientras Pablo nos orienta hacia nuestro lugar bendito en el vasto paisaje del plan de salvación. El escenario cubre el lapso completo de la historia de la salvación, desde la eternidad pasada, pasando por las acciones llenas de gracia de Dios en Cristo, hasta la eternidad futura. Pablo nos muestra un rápido resumen del plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, hasta la redención de la posesión adquirida, Efesios 1:14. En Efesios 1:3 al 14. Este plan está repleto de dádivas de Dios en Cristo. Nos da toda bendición espiritual, verso 3. Nos hace santos y sin mancha, verso 4. Nos adopta como hijos, verso 5. Nos redime, verso 7. Nos da sabiduría e inteligencia, verso 8. Nos da herencia, verso 11. Nos sella con el Espíritu Santo, verso 13. Estar en la cima de una montaña inspira gratitud. En Efesios 1:15 al 19, Pablo da gracias a Dios mientras ora para que los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado para ello. Efesios 1:4 nos dice que Cristo nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Piensa en lo que eso significa. Escogidos en Él antes de que el mundo existiera. Qué gran esperanza debería darte esto en cuanto al deseo de Dios de que seas salvo. Gracia que derriba muros. En Efesios 2:1 al 10, Pablo describe el pasado sombrío de su audiencia. Estos creyentes, que compartían la difícil situación de toda la humanidad, se inclinaron hacia la rebelión en contra de Dios, por lo que el pecado y Satanás dominaban sus vidas, Efesios 2:1 al 3. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Y qué hizo Dios por ellos y por nosotros, y cómo afecta nuestra relación con los demás? Lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros, Efesios 2:1 al 10. 1. Nos dio vida con Cristo. 2. Nos resucitó con Cristo. 3. Nos sentó con Cristo. 4. Nos creó en Cristo para buenas obras. Lo que la gracia de Dios hace con nuestras relaciones, Efesios 2:11 al 22. 1. Cristo nos acerca unos a otros por su sangre. 2. Cristo derriba los muros que nos separan. 3. Cristo mata las enemistades. 4. Cristo nos hace miembros de su familia. 5. Cristo nos coordina y nos hace un templo santo. 6. Cristo nos hace morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:8 al 10 ha desempeñado un papel en la conversión de muchos. Martín Lutero halló en estos versículos la gracia que conquistó su corazón, y descubrió también algunas declaraciones esenciales de la Reforma. La salvación se obtiene solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo, y solo para la gloria de Dios. En 1738, 18 días después de experimentar la conversión en la calle Aldersgate de Londres, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó un grito del corazón y el manifiesto de un nuevo movimiento. ¿Su texto? Efesios 2:8. Efesios 3. El misterio de Cristo. Cobramos ánimo cuando escuchamos que los miembros de la Iglesia dicen cosas positivas acerca de la Iglesia. En el capítulo 3, Pablo nos revela un plan de Dios, al que llama el misterio de Cristo. Dios concibió el plan y lo mantuvo oculto. Jesús cumplió el plan. Este plan le fue revelado a Pablo y a otros. Pablo fue el encargado de proclamar el plan. Finalmente, todos conocen el plan. ¿Y cuál es este plan? Que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, Efesios 3:6. Esto implica una iglesia unida. Y Pablo ora para que cada uno de sus miembros seamos fortalecidos con poder, por su Espíritu, y seamos llenos de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:16 y 19. ¿Cuáles son los tipos de barreras entre los creyentes de nuestra iglesia que, a la luz de lo que Pablo ha escrito, no deberían existir?
¿Qué puedes hacer para ayudar a eliminarlos? Unidad y vida nueva. Efesios 4 empieza y termina con llamados a cuidar unos de otros como miembros de la Iglesia, Efesios 4, 1 al 3 y 32. Entre estas invitaciones, Pablo brinda un fuerte apoyo a la idea de que debemos fomentar la unidad en la Iglesia. En Efesios 4, Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y que se aseguren de hacer otras. ¿Cuáles son? Con Efesios 4, comienza la parte práctica de la carta, cómo hacer realidad la unidad en la Iglesia. En primer lugar, preocupándonos los unos por los otros, versos 1 al 3 y 16. A continuación, se enumeran los elementos unificadores: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, versos 4 al 6. Igual, Cristo nos concede los dones necesarios para lograr la unidad, verso 7. También ha colocado a personas responsables de llegar a la unidad: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, versos 11 al 13. Por lo tanto, se nos alienta a crecer juntos, evitando los problemas internos que pudieran surgir, versos 14 al 15. Finalmente, cada uno de nosotros debe experimentar un cambio de vida, de modo que podamos comportarnos benignamente unos con otros, versos 17 al 32. Si bien la unidad es una certeza teológica, requiere esfuerzo de nuestra parte. A medida que Pablo avanza hacia su llamado final, sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo, Efesios 4:32. Pablo pide a los creyentes que eviten su antigua dureza de corazón, Efesios 4:17 al 24, la ira y las palabras ásperas, y que sustituyan esto por un lenguaje que edifique e imparta gracia, Efesios 4:25 al 31. ¿De qué manera podemos contribuir a la unidad de nuestra iglesia, tanto a nivel local como mundial? Efesios 5, andando en amor. Debemos imitar a Dios, Efesios 5:1, ¿cómo hacer esto? Siguiendo el ejemplo de Cristo, andando en amor. Para poder hacer esto, debemos abandonar hábitos oscuros de nuestra vida, no asociarnos con los que se agradan en practicar el pecado, y hacer lo que agrada a Dios. Se nos alienta a aprovechar bien el tiempo y a dejarnos llenar del Espíritu Santo para que, unidos, podamos cantar, alabar y dar gracias a Dios, versos 15 al 20. Últimos consejos para alcanzar la unidad. Someteos unos a otros, Efesios 5:21. El marido ame a su mujer, y la mujer respete a su marido, Efesios 5:22 al 33. Los hijos honren a sus padres, y los padres no los enojen, Efesios 6:1 al 4. Los esclavos sirvan a sus amos como al Señor, y los amos los traten con bondad, Efesios 6:5 al 9. Efesios 6, armados para la batalla. La carta a los Efesios concluye con un vigoroso llamado a la acción. Somos el ejército de Dios y combatimos activamente contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, Efesios 6. Aunque el enemigo es poderoso, Dios nos ha provisto de la armadura necesaria para mantenernos firmes. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Con estas armas la victoria está garantizada. Cuando vengan las pruebas, la enfermedad, la escasez, los problemas en el hogar, en la iglesia, el maltrato o las palabras ásperas, no dejes de usarlas. Vence el mal con el bien. Donde otros no ven una salida, estas armas te ayudarán a encontrar la salida. Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos proveyó, no podremos fallar. La victoria está garantizada. Dios te bendiga.